Queridos hermanos y hermanas, hoy los invito a adentrarnos juntos en una noche que marcó la historia de la humanidad, una noche sagrada, llena de amor, sacrificio y profundo misterio. La última cena de nuestro Señor Jesús no fue solo una comida. Fue un acto divino, un momento de profunda revelación que transformó para siempre la historia de la salvación. En esa noche, bajo la mirada atenta de la luna de Jerusalén, Jesús se sentó con sus discípulos, sabiendo que su sacrificio estaba a punto de comenzar. El pan se partió y la copa se levantó. No era solo un símbolo, era el anuncio de un nuevo pacto, el pacto de amor que Él sellaría con su propia sangre por cada uno de nosotros. Pero, en medio de la solemnidad, también había dolor. Un traidor estaba entre ellos y la sombra de la cruz ya comenzaba a extenderse. Hoy, los invito a reflexionar con nosotros, a caminar a su lado, a presenciar ese gesto de humildad infinita, cuando el Maestro se inclinó, no solo para enseñar, sino para mostrarnos el verdadero camino de grandeza, el servicio, el amor incondicional y el sacrificio por el bien de los demás. Queridos hermanos, acompáñenme en este viaje de fe para comprender mejor la magnitud de lo que sucedió esa noche, porque la historia de la salvación no solo se contó en las palabras de Jesús, sino en cada uno de sus actos. Permítanme llevarlos a ese momento sagrado, y juntos descubramos el significado profundo de la última cena. Un acto que sigue iluminando nuestras vidas hasta el día de hoy. Que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de reflexión y oración. Amén. La última cena. Una noche antes del abismo, la luna de Nisán, alta y redonda, colgaba sobre Jerusalén como un ojo divino, observando en silencio. Las calles adoquinadas respiraban siglos de historia, y el viento traía consigo ecos de salmos antiguos, oraciones perdidas en la piedra del templo. Los tejados parecían inclinados hacia el este, como si esperaran el primer paso del Mesías hacia su destino. Jesús caminaba con la calma de quien ha aceptado lo inevitable. Su rostro, aunque sereno, cargaba la tensión invisible de quien está a punto de cargar con el peso del mundo. El resplandor de las lámparas se filtraba entre las rendijas de las casas, proyectando sombras que se alargaban como si quisieran alcanzarlo, detenerlo o tal vez advertirle. Al llegar al aposento alto, en una casa discreta tocó la puerta con 3 golpecitos secos. Fue Juan quien abrió, su rostro joven y preocupado iluminado por la luz cálida del interior. Ya estaba todo dispuesto. Una mesa baja rodeada de cojines, el pan ácimo dispuesto en canastas tejidas, vino en jarras de barro y el cordero pascual que humeaba con aromas de especias, laurel y romero. El cuarto no era lujoso, pero tenía un aura sagrada. Las lámparas de aceite bailaban como lenguas de fuego y cada sombra proyectada parecía cobrar vida. Los perfiles de los discípulos se movían como figuras de un drama celestial, sin aún saber su rol completo. Uno a uno fueron entrando. Pedro, con el ceño fruncido, siempre con la espada cerca del cinto, desconfiando del mundo. Tomás, analizando cada rincón como si esperara una señal física de la presencia divina. Simón el celote, con los ojos encendidos por sueños de revolución. Mateo, el recaudador de impuestos convertido, con rostro de alguien que todavía lucha por creerse digno. Y Judas entró último. Sus ojos eran profundos como pozos sin fondo. Llevaba consigo una sombra, algo que no se podía nombrar, pero que todos percibieron en lo profundo de su alma. Jesús, sentado en el centro, irradiaba paz, pero también algo más. Un poder invisible, una energía que hacía vibrar el aire. Su voz, cuando habló, fue como el trueno antes de la tormenta.
He deseado con gran anhelo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Un estremecimiento recorrió la mesa. Juan, que reposaba cerca de él, sintió como si su corazón se hubiera detenido por un instante. Pedro, sin saber por qué, apretó los puños. Judas, por un segundo, desvió la mirada. Nadie comprendía del todo, pero una certeza sin palabras se asentó entre ellos como una neblina invisible. Algo estaba terminando, y algo, mucho más grande, estaba comenzando. Los platos empezaron a pasar. El vino fue servido, pero ya no era una simple cena. Era un preludio sagrado, un susurro del cielo anunciando la llegada del sacrificio supremo. Afuera, las estrellas temblaban, como si también supieran que esta noche el Cordero verdadero se estaba ofreciendo y que el universo jamás volvería a ser el mismo. El ritual eterno. El instante en que el cielo tembló, la mesa estaba dispuesta como lo dictaba la antigua ley. El Cordero Pascual, símbolo del sacrificio que salvó a los primogénitos en Egipto, reposaba humeante, su aroma impregnando la estancia con una solemnidad primitiva. El pan sin levadura, áspero y puro, representaba la prisa de un pueblo escapando de la esclavitud. Las hierbas amargas hablaban del dolor de generaciones, y el vino rojo, denso y oscuro, descansaba en jarras de barro, aguardando su momento. Pero esa noche la tradición se detuvo, y el universo contuvo el aliento. Jesús tomó el pan con una lentitud casi ceremonial. Sus dedos, callosos por años de trabajo, pero llenos de una gracia inexplicable, lo levantaron frente a sus discípulos. La llama de las lámparas danzó más fuerte, como si respondieran al gesto, y entonces lo partió. Pero no fue solo pan lo que se rompió. En un plano más allá del tiempo, se fracturó algo antiguo, algo cósmico. Las fibras invisibles que unían la humanidad con su Creador se reconfiguraron. Fue como si un rayo silencioso cruzara la eternidad, marcando ese momento como un faro en la línea del tiempo. Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. La voz de Jesús era suave, pero al pronunciar esas palabras, la atmósfera se tornó pesada, como si una tormenta espiritual se hubiese desatado en otra dimensión. Los discípulos lo miraban con ojos de asombro y desconcierto, sintiendo un fuego en el pecho, sin entender por qué sus corazones ardían. Entonces, él alzó la copa, la tomó con ambas manos y por un momento el vino pareció brillar como si tuviera vida propia. Un resplandor tenue, apenas perceptible, cubrió el líquido, y con mirada intensa, clavada más allá de ese momento, más allá del aposento alto, más allá de Jerusalén, dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada». Y el silencio cayó, no solo en el cuarto, en Mintos toda la creación. En los rincones invisibles del cuarto, ángeles habían descendido, no con trompetas ni alas desplegadas, sino con un asombro reverente. El Verbo Eterno estaba sellando un pacto con su propia sangre, aún antes de que fuera derramada. En las alturas, los querubines detuvieron sus cantos. Los serafines cubrieron sus rostros. Los demonios al acecho sintieron el temblor en los cimientos de su reino, porque esa copa no era solo vino, era el cáliz del mundo, era el recipiente de todos los pecados, dolores, redenciones y esperanzas. Era el sello de una promesa inquebrantable. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y así, sin relámpagos ni truenos, pero con un poder que ni el universo podía contener, nació la Eucaristía. El pan ya no era pan. El vino ya no era vino. En sus palabras, en su entrega, Jesús había transmutado la realidad. Había hecho visible el amor invisible.
Los discípulos lo tomaron uno a uno, sintiendo que algo dentro de ellos se encendía. No sabían aún que en ese acto se sellaba una revolución espiritual que recorrería siglos, imperios, lenguas y almas. Y en lo alto, el Padre miraba con lágrimas de gloria y dolor, porque su Hijo acababa de entregarse, porque el pacto estaba hecho, porque la humanidad, sin saberlo aún, había sido redimida. El lavatorio de los pies. El rey que se inclinó como un siervo, la sala seguía en silencio, cargada con el eco invisible del ritual eterno. El pan partido, la copa compartida, y sin embargo, Jesús aún no había terminado. No, lo más impactante aún estaba por suceder. Se levantó de la mesa con una suavidad que parecía suspendida entre dimensiones. Nadie hablaba. Todos lo observaban como hipnotizados, como si el aire mismo se hubiese vuelto más espeso. Jesús caminó hacia una tinaja de barro colocada cerca de la entrada. La tomó con ambas manos y sin decir palabra, se despojó de su manto exterior. Solo quedó con su túnica interior de lino blanco. Tomó una toalla y se la ciñó a la cintura como un esclavo. Los discípulos parpadearon, confundidos. Sus corazones comenzaron a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo Jesús, el Maestro? El Mesías, aquel que calmaba tormentas con un gesto, que expulsaba demonios con una palabra, aquel que hablaba con la voz del cielo, se arrodilló. Y entonces, como si fuera el gesto más natural del mundo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Las manos del Creador del universo sostenían los pies polvorientos y endurecidos de pescadores, de soñadores, de traidores en potencia. El que formó el barro del Edén, ahora lavaba el barro de los caminos de Galilea. El agua caía suavemente en el cuenco, salpicando como lágrimas líquidas del cielo. Sus dedos frotaban con ternura, sin prisa. El mundo entero se hizo pequeño, reducido a ese momento de servicio puro. La eternidad se detuvo para contemplar la gloria hecha humildad. Cuando llegó a Pedro, el discípulo no pudo soportarlo. Su orgullo, su amor, su confusión se mezclaron como tormenta. «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás permitiré tal cosa». Jesús lo miró, no con reproche, sino con una compasión que perforaba el alma. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Fue como un relámpago. Pedro, sacudido hasta lo más profundo, tragó saliva, tembló y balbuceó: «Entonces no solo los pies, Señor, también las manos y la cabeza». Jesús sonrió con una luz que no era de este mundo. Le dijo que no era necesario, que quien ya se ha bañado solo necesita lavar sus pies. Una frase sencilla, y sin embargo, cargada de una profundidad mística que siglos después seguiría revelando significados. Cuando terminó de lavar los pies de todos, incluso los de Judas, que aún llevaba la traición en el alma, Jesús se levantó. Se quitó la toalla, volvió a vestirse y regresó al centro de la mesa. El silencio era total. Las brasas de la lámpara parpadeaban y parecía que hasta las piedras escuchaban. Y entonces, con voz firme y clara, dijo: «¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado». En ese instante se rompió el paradigma del mundo. La grandeza ya no era dominación, sino servicio. La realeza ya no era pompa, sino entrega. El amor ya no era un sentimiento, sino un acto radical de humildad. Los discípulos lo miraban enmudecidos. Sin saberlo del todo, acababan de presenciar la coronación del Rey de Reyes, no con oro, sino con agua. No con cetro, sino con toalla. Un acto tan simple, tan puro, que ninguna fuerza de las tinieblas pudo comprender.
Y así, en ese cuarto sencillo, iluminado por lámparas temblorosas, el amor se arrodilló, lavó pies y mostró al mundo el rostro de Dios, la sombra del traidor. La noche en que el infierno susurró, las lámparas seguían ardiendo, pero su luz ya no parecía tan cálida. El aire se volvió denso, pegajoso, como si la misma atmósfera se negara a respirar. Una presión invisible cayó sobre los hombros de los presentes como si una tormenta se formara, no en el cielo, sino en el corazón de aquel cuarto sagrado. Jesús, que minutos antes había lavado los pies de sus discípulos con ternura divina, levantó la mirada. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos, esos ojos que veían más allá del tiempo y del espacio, estaban llenos de tristeza celestial. Una tristeza tan profunda que ningún ser humano podría comprender del todo. Uno de ustedes me va a entregar. Las palabras no fueron gritos, ni acusación. Fueron suaves, casi un susurro. Y por eso mismo, cayeron como relámpago en medio del silencio. Un escalofrío recorrió la mesa. El cordero quedó olvidado. El pan se detuvo a medio camino entre manos temblorosas. El ambiente se congeló. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Acaso yo? Uno a uno los discípulos hablaron y en sus voces había miedo, desconcierto y una angustia que no sabían explicar. Jesús no respondió de inmediato. Su mirada recorría la mesa como el viento antes del incendio, hasta que se detuvo. En Judas, el traidor no parpadeó. Fingía normalidad, pero su alma era un torbellino. En su túnica, escondida, la sombra de 30 monedas de plata ardía como brasas malditas. Su corazón palpitaba con una mezcla insana de culpa, ambición y una fuerza oscura que parecía empujarlo sin retorno. Jesús lo miró directo al alma, no con odio, no con ira, con una compasión tan intensa que era insoportable, y entonces, con una voz que sonó como una campana en medio del abismo, le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se tensó. Un segundo de eternidad lo atravesó, y sin decir palabra, se levantó. La puerta crujió al abrirse. El viento nocturno entró como una lengua helada, apagando casi una lámpara. Judas salió, y la puerta se cerró tras él con un golpe seco, como un sello, y entonces el Evangelio dice solo esto: «Y fue de noche». Pero no era solo la noche del reloj. No era solo la sombra que caía sobre Jerusalén. Era la noche del alma. Era la hora de las tinieblas. Era el momento en que la traición se selló, y con ella, el infierno comenzó a moverse en las grietas del mundo. En el plano espiritual, los demonios rieron, creyendo que la victoria se acercaba. Los ángeles se replegaron, velando el rostro. ¿Y Jesús? Jesús sabía que el camino hacia la cruz ya no podía detenerse. Sus amigos estaban confundidos, temerosos, pero él, el Hijo del Hombre, ya estaba caminando hacia Getsemaní, al lugar donde incluso la divinidad temblaría. La promesa en medio del dolor. Luz en el umbral del abismo. El aposento alto se había vuelto denso como una cueva sagrada. Afuera, la ciudad dormía sin saber que estaba a punto de volverse el escenario de la historia más trágica y gloriosa del universo. Jesús, sabiendo que la sombra de la cruz ya se cernía sobre su espalda, no se enfocó en su propio dolor. No los asustó con visiones de lo que vendría. En lugar de eso, les habló de hogar, de eternidad, de regreso. No se turbe su corazón. Confíen en Dios y confíen también en mí. Sus palabras eran como antorchas encendidas en la oscuridad más profunda. El mundo exterior se preparaba para capturarlo, juzgarlo, flagelarlo, asesinarlo.
pero él hablaba como quien ya había vencido a la muerte. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, volveré, y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. El tono de Jesús cambió. Ya no era solamente ternura, había en su voz un eco de autoridad eterna, como si hablara no solo a los 12, sino a todas las generaciones futuras, a cada alma perdida, a cada corazón quebrado por la noche. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esa declaración no fue solo una enseñanza, fue un sello divino. El universo entero pareció inclinarse ante esa verdad. Las estrellas, invisibles tras la bóveda del techo, se estremecieron en sus órbitas. Era como si Jesús estuviera diciendo: no teman a la oscuridad, yo soy la luz, no teman al dolor, yo soy la vida, no teman a perderse, yo soy el camino. Sabía que sus discípulos iban a ser sacudidos, que en pocas horas el mundo que conocían se vendría abajo con un golpe de martillo sobre un clavo. Sabía que el miedo los haría correr, que la vergüenza los haría llorar, que la duda los tentaría como un veneno suave, y aún así los miró con una paz imposible y les habló como quien ya ve la victoria más allá del valle de sombra. Les dejo la paz, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. En esa noche donde el infierno afilaba sus garras, Jesús dejó plantada una llama que jamás se extinguiría. No un consuelo barato, no una filosofía, sino una promesa viva, una promesa de reencuentro, de victoria, de un reino que no es de este mundo, pero invade este mundo con amor y con gloria. Y mientras los discípulos lo escuchaban, aún sin comprenderlo del todo, una semilla fue plantada en lo profundo de sus almas. Una semilla que más adelante, tras el dolor, el miedo y la cruz, brotaría con un poder tan explosivo que cambiaría la historia del mundo. Jesús salió del aposento con sus discípulos. La ciudad dormía, ajena al temblor que latía bajo sus calles. Jerusalén, la ciudad santa, estaba a punto de presenciar lo impensable. Cruzaron el arroyo Cedrón y entraron al huerto llamado Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Era un lugar conocido, tranquilo, refugio de oración. Pero esa noche, la quietud era una trampa. La tierra parecía esperar algo. Las hojas no se movían, ni los grillos cantaban, como si toda la creación contuviera el aliento. Jesús se detuvo. Su rostro, hasta entonces sereno, comenzó a cambiar. La tristeza lo envolvía como un manto invisible. Sus hombros se encorvaron, no por agotamiento físico, sino por el peso inhumano que comenzaba a caer sobre él. Mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se alejó unos pasos. Pedro, Santiago y Juan quedaron atrás, somnolientos. Y entonces el Salvador se arrodilló y el universo tembló. Él, que hablaba con ángeles. Él, que multiplicaba panes y caminaba sobre el mar. Él, que había dicho: yo soy la vida. Ahora estaba temblando, llorando, gimiendo, clamando al cielo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Silencio. Solo el sonido de su respiración agitada, y luego gotas, gotas gruesas, oscuras, rojas. No era sudor, era sangre. Jesús sudaba sangre. Su alma estaba siendo triturada por la anticipación de la cruz, del abandono, del pecado del mundo entero, aplastándolo como una tormenta interminable. Los ángeles invisibles se arrodillaban alrededor del huerto en silenciosa reverencia. Uno de ellos descendió, enviado por el Padre.
no para evitarle el sufrimiento, sino para sostenerlo. Mientras tanto, las fuerzas de las tinieblas se arremolinaban como sombras reptantes fuera del alcance de la luz. Ellas pensaban que lo habían vencido, que su hora había llegado. Pero no sabían que al arrodillarse Jesús estaba venciendo, que al clamar estaba sellando la redención, que al decir, hágase tu voluntad, estaba encendiendo el fuego eterno del amor. Volvió donde estaban sus amigos y los encontró dormidos. ¿No pudieron velar conmigo ni una hora? 3 veces oró. 3 veces regresó y los halló vencidos por el cansancio. 3 veces su alma se quebró un poco más y 3 veces decidió seguir adelante. Y entonces, en la distancia, pasos, linternas, espadas, voces. La hora había llegado. Jesús se puso de pie. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre, pero su mirada era como fuego puro. No había temor, no había huida, solo decisión, solo entrega, solo amor desbordado. Levántense, vámonos. El que me entrega se acerca. Y así, el león de Judá avanzó hacia sus captores como un cordero mudo, pero con el alma más poderosa que haya pisado la tierra. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos esa noche tan sagrada, la última cena, y hemos sido testigos del amor inmenso que Jesús nos mostró. Un amor que no conoce fronteras ni límites, un amor que se entrega, que se sacrifica por el bien de cada uno de nosotros. En el pan que se partió y en el vino que se derramó, Jesús nos dejó el más grande de los regalos, la Eucaristía, el don, sacramento de su amor eterno, el alimento que nos fortalece en el camino de la vida. En el lavatorio de los pies, nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir a los demás, en humillarnos por amor y poner el bienestar del prójimo por encima del nuestro. Y, en medio de la oscuridad de la traición, Él no dejó de amarnos, pues sabía que el dolor y el sacrificio que Él viviría nos abrirían las puertas de la salvación. Hoy, al reflexionar sobre este acto tan sublime, nos preguntamos, ¿cómo respondemos a ese amor? ¿Estamos dispuestos a seguir su ejemplo de humildad, servicio y sacrificio? Jesús, al entregarse por nosotros, nos invitó a vivir de acuerdo con su ejemplo, a caminar por el camino del amor, sin miedo a la cruz, sin miedo al sacrificio, porque sabemos que en Él está la victoria. Ahora, los invito a cerrar nuestros ojos y elevar nuestras almas en una oración de agradecimiento y entrega. Oración, Señor Jesús. Te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias por haberte entregado por nosotros en esa noche tan sagrada, por darnos tu cuerpo y tu sangre, por enseñarnos el camino del servicio y el sacrificio. En tu humildad nos mostraste lo que significa ser verdaderamente grande en el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de vivir como tú viviste, de amar como tú amaste, de servir como tú sirvieses. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, dispuestos a entregar nuestras vidas por amor a los demás, a caminar en tu luz y seguir el camino que tú trazaste para nosotros. Te damos gracias por tu sacrificio y por tu promesa de que, aunque pasemos por la oscuridad, nunca estamos solos. En tu nombre, Señor, confiamos y con esperanza miramos hacia el futuro, sabiendo que en ti está nuestra salvación. Amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, repose en sus corazones. Que Dios los bendiga y les guarde siempre. Queridos hermanos y hermanas, antes de despedirnos, les quiero agradecer profundamente por habernos acompañado en este momento tan especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo para que más personas puedan conocer el amor inmenso de Jesús, ese amor que nunca nos abandona. Dale like si sientes que la reflexión ha sido útil para tu vida. Comenta abajo si
¿Tienes alguna reflexión o pregunta? Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir acompañándonos en este caminar de fe. Que el Señor los bendiga siempre y nos encuentre unidos en su amor. Hasta la próxima.